Chile continental, jornada ya de miércoles 2 de octubre de 2022. Soy Pablo Torres y vamos a comenzar la revisión de las noticias durante esta noche aquí en Santiago con materia de educación, porque en Chile la tasa de deserción es de un 28,8% en el primer año de la educación superior. Y aunque esta cifra suena alarmante, es bastante preocupante, hay una buena noticia detrás. De los desertores de este primer año, el 28,8%, el 49% reingresa a la educación superior. Casi la mitad de los estudiantes lo hacen, es decir, volvieron a matricularse en alguna institución. En cada caso de deserción, aunque el estudiante retome sus estudios, existe una pérdida de recursos que afectan el presupuesto público y también el presupuesto privado. En las universidades, la tasa de deserción figura como un indicador de la calidad de la gestión universitaria, ya que altas tasas de abandono señalan que la institución no está haciendo lo suficiente para retener a sus estudiantes y está finalmente malgastando sus recursos. Recordemos, obviamente, si un estudiante paga un año, 6 meses durante este tiempo y no quiso aprender nada, no aprendió nada y se da cuenta que además no tenía sentido, hay también una responsabilidad no solo del estudiante, sino también de la universidad, porque o no lo supo retener o finalmente no le entregó las herramientas necesarias que él encontró que necesitaba. Y en ese sentido existe una importante brecha en el perfil de ingreso a las instituciones, lo que genera también esta mayor deserción de estudiantes, y hay varias herramientas que ayudan a mejorar el match entre el estudiante y la institución en hasta un 75% y permiten disminuir también la deserción en hasta un 42%. Entre esas está HPI, por ejemplo, es una de las tantas herramientas que uno encuentra. Vamos a conocer más detalles sobre la deserción estudiantil, acerca de también cómo está afectando los factores psicológicos que hay detrás. Y vamos a tomar contacto con Isaías Sharon, psicólogo laboral y también cofundador de HPI International. ¿Cómo está, Isaías? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, un gusto estar contigo nuevamente. Igualmente, gracias por estar con nosotros, Isaías. Y lo primero, consultarle porque, a ver, hay varios factores que influyen en la deserción estudiantil. ¿Cuáles son? Y nombramos algunos, tal vez que la universidad o la institución de educación superior no los retiene, pero también puede estar tal vez que el estudiante no se nutrió bien del perfil que tenía su casa de estudios o de la carrera, justamente. ¿Cuáles son esos factores? Bueno, efectivamente la deserción estudiantil es una situación multifactorial y por lo tanto debemos analizarla con mayor amplitud. Uno de los factores es el factor económico. Muchos de los estudiantes que desertan lo hacen una vez que ya no pueden seguir pagando sus estudios. Ahora, ¿cuándo pasa eso? En el caso de Chile principalmente. Bueno, pasa cuando el estudiante ha tenido un mal desempeño académico, ha reprobado alguna de sus materias y por lo tanto pierde, por ejemplo, la gratuidad o las becas que están asociadas a desempeño académico. Otro de los factores importantes, muy bien tú lo decías, tiene que ver con el match, con cuánto conversa el estudiante con la institución. Y se ha visto en las investigaciones de que los estudiantes que tienen menos apego a su institución, es decir, se sienten menos representados, se sienten menos parte por un tema cultural, por un tema social, por un tema también de cómo la universidad ha logrado acoger a sus estudiantes desde el inicio, están más dispuestos a retirarse del sistema educacional, así como también todo lo que tiene que ver propiamente tal con el aprendizaje, el gusto por el estudio y la capacidad de poder incorporar estos nuevos conocimientos, donde las instituciones tienen el desafío no solamente de poder enseñar más y mejor, sino que también de poder hacerlo a la forma en que estudian sus estudiantes. Y eso es hoy día un tremendo cambio dentro del paradigma institucional, ya que la adecuación curricular y pedagógica es algo que todavía a las instituciones por lo general les falta mucha información y mucha acción también en la mayoría de los casos para poder acoplarse de mejor manera a los nuevos estudiantes que están recibiendo. Hay dos puntos muy importantes, el factor económico y está el match. Quiero entrar primero en el factor económico rápidamente porque es un factor que no se puede cambiar mucho, es la realidad finalmente. Si uno tiene un mal pasar económico no puede hacer mucho más que eso, tratar de mejorarlo, pero obviamente tiene que sacrificar algunas cosas. Ahí, Isaías, existe dentro de los estudiantes la preocupación de, por ejemplo, mantener becas, conocer cuáles son las condiciones de la mantención de una beca, por ejemplo, la beca PSU, la beca de deportes, cualquier situación que presente también la casa de estudios. Y lo otro, hay también una preocupación en cuanto a conocer becas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo postulé a la universidad, era una realidad distinta debido a que, y ahí lo transparento, estudié en un colegio privado. Pero algunos compañeros tenían la necesidad, pero no se informaron a tiempo de tener esas becas o de cumplir los plazos. Hay tal vez una
poco interés o desinformación, no se preocupan a tiempo de también conocer esos beneficios? Mira, existen varios factores. Es interesante lo que tú dices, por ejemplo, del perfil del colegio. Si Exactamente. bien uno puede tener la idea de que la gente que viene de colegios particulares tiene menor deserción que la gente que viene de colegios municipales, dato que es cierto. En el caso de Chile, el 30% de quienes desertan vienen de colegios municipales y el 27% viene de colegios particulares subvencionados y cerca del 20, el 22% viene de colegios particulares. Es decir, tenemos una brecha de 8 puntos más o menos entre los colegios particulares pagados y los colegios municipales. Pero si lo miramos bien, no es tanta esa diferencia entre unos y otros. Entonces, hay interés de los estudiantes, yo creo que el interés está. Acá, ¿cuál es el desafío, Pablo? Es que no solamente el estudiante debe conocer cuáles son las becas y las condiciones, sino que debe responder a esas condiciones. Y es allí donde tenemos este trabajo que tiene que ser conjunto entre la institución y el estudiante, porque, por ejemplo, gran parte de los beneficios está asociado a situación de rendimiento académico en la actualidad. Por lo tanto, los estudiantes que ingresan con una importante brecha de conocimientos o con brechas en sus hábitos de estudio, desde la educación secundaria a la educación superior, tienen altas probabilidades de reprobar asignaturas en el primer año y por lo tanto perder estos beneficios o parte de ellos y con eso verse expuesto a una situación económica distinta a cuando entraron meses atrás simplemente en la institución. ¿Cómo se puede atajar esta situación? No solamente con los módulos remediales, con la formación de nivelación para los estudiantes que ingresan a la educación superior, sino que también conociendo cómo aprende este estudiante, cuáles son sus estrategias de aprendizaje y a partir de eso generar un currículum diferenciado, no en sus contenidos, sino que en la pedagogía que usan los docentes para que este estudiante aprenda de mejor manera. Ese match entre conocer el perfil de aprendizaje y tomar medidas que se adecúen curricularmente al estudiante, muy pocas instituciones lo hacen. Nosotros lo hemos visto en HPI, en las instituciones en las que participamos en Chile y en el extranjero, que quienes las hacen aumentan de manera significativa no solamente el rendimiento académico, sino que también la retención de los estudiantes, no siendo la única medida, pero incluso hasta reducirla en un 42%. Hay un factor muy importante, usted lo nombraba, el cómo se enseña dentro de las instituciones, que obviamente cada institución tiene su manera de hacerlo, más allá de que en Chile se modifica poco, pero hay algunos pequeños detalles que hacen la diferencia. Pero también hay un tema que es el factor socioeconómico, más allá de tener la necesidad o no de acudir a una beca o no. Está, por ejemplo, la realidad. Y no solo la realidad de venir de un colegio privado o un colegio público, liceo público, básicamente la institución que sea, sino también de la formación. Conozco casos personalmente de personas que vienen de una realidad de un colegio que no es privado, que es subvencionado tal vez, pero fueron cercanos a una realidad mucho más de una familia y se meten en otra realidad que la institución tiene finalmente otra mirada de mundo. No es ni buena ni mala, es otra mirada. Eso influye muchísimo en la decisión de, por ejemplo, mantenerse, porque en el caso que yo conozco, la persona incluso sufrió bullying de parte de compañeros, de profesores, y tuvo que buscar otra institución que, si bien no cumplía con los estándares de gran calidad educacional, de historia que tenía esa institución de primero entró, tuvo que cambiarse porque se sentía mejor estudiando en la otra. Entonces, ahí también influye algo y cómo se puede mejorar ese conocimiento de cuál es el submundo, podríamos decirlo, dentro de la universidad. Ya, mira, es muy interesante lo que tú comentas, Pablo, porque quiero hacer un paralelo para explicarlo y que la gente lo Sí, pueda comprender de mejor manera. ¿Qué es lo que pasa en el mundo del trabajo cuando los colaboradores se van de las organizaciones? ¿Por qué los trabajadores se van de una organización? En parte importante es porque no se han sentido integradas a esa organización y perfecto. no comparten la cultura. Tal como tú decías, no comparten los valores, el estilo cultural, la forma de relacionarse, el background cultural también, y que no tiene que ver necesariamente, muy bien tú lo comentabas, con una situación solo socioeconómica, sino que con una situación de acceso cultural. Hay personas que tienen la misma situación económica, pero han tenido diferente acceso a, por decir algo, a la literatura, a las artes, a su gusto por cierto saber
o forma de entender la sociedad que se sienten más a gusto en ciertos entornos culturales que en otros. Entonces, si lo llevamos a la educación superior, uno de los factores importantes es la retención del estudiante. Mira, imagínate, en Latinoamérica el 57,5% de los estudiantes de la educación superior en general desertan del sistema. En Chile el 28,8% y regresan luego solamente uno de cada tres. Tú lo comentabas al inicio de la nota que estaban pasando, el impacto que esto tiene a nivel económico y social. Ese estudiante no solamente ha perdido tiempo y dinero, el Estado ha invertido tiempo y dinero, la universidad ha invertido tiempo y dinero y genera un desmedro para la persona, para su entorno y para la sociedad en general. Entonces, este fit cultural es algo que las instituciones que lo están haciendo mejor ya lo están incorporando para conocer cuál es el modelo cultural del estudiante, que no tiene que ver con el origen socioeconómico, tiene que ver con el approach cultural, la forma de relacionarse, su mirada y cuánto conversa esto con la institución. Ahora bien, si no conversa tanto, entonces, bueno, sabemos que tiene más riesgo de deserción. La institución, ¿qué puede hacer? Bueno, se activa por medio de esta tecnología que entrega estos indicadores, se pueden activar, accionar comportamientos, más bien programas adecuados de la institución que ayuden a capturar a este estudiante, a enamorarlo, a involucrarlo y a acercar la institución para que comience a estar más cerca entonces de este engagement, este aumento del compromiso por parte del estudiante. Si nosotros logramos que la institución acoja oportunamente y sepa en qué área acoger, de qué manera acercarse, entonces hemos visto que esta tasa de deserción disminuye, la fidelidad al programa formativo y a la institución aumenta y este estudiante tiene mucho mayor probabilidad de éxito en su formación técnica o profesional y por lo tanto en su salida con mayores competencias, con mejores credenciales al mundo laboral y por lo tanto a su vez con mayor acceso a una movilidad social suya y de su entorno familiar. Eso es muy importante, sobre todo cuando en las épocas que estamos viviendo la movilidad social es casi nula. Está muy complicado eso, que es otra conversación que podríamos tener en algún momento. Isaías, usted lo nombraba lo que debe hacer la casa de estudios, la institución, pero ¿qué pasa a nivel estatal? Yo me acuerdo cuando, y perdón que lo personifique tanto, pero uno va acudiendo a las memorias. En mi colegio se hizo una prueba para saber qué carrera era más apta. ¿Existirá tal vez una prueba a nivel estatal, una ayuda a nivel estatal, donde también uno pueda encontrar no solo la carrera, sino que también la institución donde uno se pueda normar, donde, ¿sabes qué? Los de tu liceo, los de tu instituto se van más a estos lugares. ¿Podrías encontrar un mundo más parecido al tuyo en ese lugar o se van para este lado finalmente para que te encuentres más apto en casa? O, si eso no te importa, estas son las instituciones que también tienen las mejores oportunidades según los exalumnos, justamente. ¿Existe eso a nivel Estado o se podría desarrollar algo a nivel estatal justamente para que todos puedan acceder a ello? Ya, absolutamente se puede desarrollar. Hoy día, ¿cuál es la ley que ha imperado en esto? Es la lógica muy antigua. Yo también, al igual que tú, me acuerdo de la época de estudiante, en el colegio, en el ingreso a la universidad, y todavía se sigue haciendo igual, que es la medición vocacional. La medición vocacional es estupendo, porque nos ayuda a conocernos un poco más cuando estamos en estos años que, digámoslo, uno es todavía muy chico, no sabe bien qué elegir ni para dónde encaminar este tipo de decisiones con mayor claridad. Y la orientación vocacional, si bien es muy necesaria y es fundamental, es un modelo que ya no responde ni a la oferta académica ni a la oferta laboral. Pensemos lo siguiente, cerca del 58-59%, según algunos estudios, de lo que se está formando hoy es para carreras que no existen, ¿ya? O sea, para áreas del desarrollo profesional que todavía no se han creado. Hay hoy día en algunas universidades en Chile, por ejemplo, ingeniería en videojuegos, que es todo en industria, pero que no es una industria tradicional, claramente. Estamos formando profesionales y técnicos para el mundo que viene, pero los estamos evaluando y aconsejando con modelos mentales y modelos vocacionales del mundo que pasó. Entonces hay que tener mucho cuidado con los instrumentos vocacionales, porque la mayoría de ellos, por no decir casi todos, están enfocados en decirnos si somos más humanistas o científicos, si tenemos que ir a derecho o ingeniería o a educación, en fin, y eso está en un acercamiento, puede ser muy útil, no obstante, queda una brecha. ¿Cuál es la recomendación de la evidencia empírica a nivel internacional? Es medir no vocación, medir
potencial. Es decir, decirte a ti, Pablo, al joven, a la joven que está por ingresar a la institución de educación superior, mira, evaluemos en qué áreas del conocimiento, en qué áreas del desempeño tú tienes gran potencial de que te vaya bien. ¿Por qué? Porque en aquello que te va bien, y esto hay investigación psicológica que lo complementa, en aquello que uno hace de buena manera, se siente más motivado, se siente más feliz, aumenta el compromiso y mejora el desempeño, y por lo tanto genera mayor adhesión a ese quehacer. A nadie le gusta hacer aquello que le va mal, pero tú te enamoras de hacer aquello que te resulta con facilidad o que te sale de mejor manera. Exactamente. Y esto va a tener impacto en tu rendimiento académico, en disminuir la deserción y en aumentar la calidad profesional al mundo del mercado laboral. Y ahí, Isaías, viene ya la última pregunta de esta conversación. Hay un problema ya de sistema, podríamos decirlo, en nuestro país. Esto de todo tiene que ser carrera finalmente, todo tiene que ser una carrera universitaria, las ingenierías que se han desarrollado tanto que incluso no están en otras partes del mundo. Hay un problema con el sistema educacional chileno también, que es mucho más profundo obviamente, que está generando que se ocurran estos subtemas, por ejemplo, la deserción, las crisis económicas, después para los estudiantes, el tema del CAE también, que ha sido un gran problema justamente. Hay un problema de sistema aquí en Chile. Bueno, todavía queda mucho por avanzar, por ejemplo, en acortar el tiempo de las carreras. Todavía tenemos carreras que no responden Además, al tiempo de la vida, ¿no? Imagínate que hoy día, por ejemplo, IBM sacó un estudio de que el conocimiento que se genera se duplica hoy día cada 2 años, pero una carrera en promedio dura 5. exacto. Es decir, cuando el estudiante sale, el conocimiento ya cambió 3 veces casi. Por lo tanto, acortar las carreras, hacer mallas curriculares que sean mucho más flexibles. El camino profesional y de la vocación no es saber una sola cosa. Yo de profesión de base soy psicólogo, pero uno hoy día necesita saber de lo que está estudiando y también de, por ejemplo, tecnología, temas de Perfecto. derecho, temas de innovación, y por lo tanto necesitamos pensar en una universidad que tenga mayor flexibilidad, que esté pensado en las competencias del mundo de hoy y que pueda apoyar a los estudiantes no solamente a ingresar y a retener en el sistema, sino que también a formar las competencias para el mundo que se nos viene. Perfecto. Isaías Sharon, psicólogo laboral, gracias por esta conversación aquí en Chilevisión Noticias. Muchas gracias a ti, Pablo, que estés muy Que bien. esté muy bien, buenas noches.